Buenas noches a cada uno de ustedes. Estamos en otro tiempo con el Señor. El día de hoy tenemos un título especial que es La verdad oculta sobre las 3 de la mañana, lo que nadie te ha dicho. Y vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea Él guiándonos en este encuentro con Él. Padre Santo, te damos las gracias, mi Dios, por este nuevo día de vida, Padre amado. Gracias te damos, Señor, porque vienes con otra palabra, Señor, a cambiar nuestros pensamientos, a cambiar nuestra mente, Señor, y a convertirlas en lo que tú quieres que sean, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, porque ahora vamos a entender, Padre amado, que las tradiciones, que lo que tal vez por cultura nos impartieron, Señor, eso queda derribado en tu nombre, mi Dios. Enséñanos a limpiar nuestra casa, nuestro ambiente, nuestro corazón, Padre amado, de cada pensamiento, de cada cosa que no viene de ti, Padre amado. Quitarlo todo, Señor, limpiarlo, bendecirlo y poner promesas tuyas, Señor, en su lugar. Gracias te damos, Señor, porque esa convicción que tú nos das, Señor, por buscarte cada día más, Señor. Sabemos que tú nos vas a dar dirección y entendimiento de cuáles son las cosas que tenemos que cambiar, cuáles son las cosas que tal vez pensábamos que están bien, Señor, pero solo son supersticiones, solo son cosas que no provienen de ti. Es un engaño del enemigo que ha transcurrido de generación en generación, y hoy lo queremos derribar en tu nombre, Señor, para glorificar tu nombre. Todo esto te lo pido a ti, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay creencias de los hombres que se han elevado al nivel de verdad divina, tradiciones que se han vuelto parte de la cultura, aunque te contradicen directamente la palabra de Dios. Hay dichos, hay mitos, hay supersticiones que se repiten con tanta convicción, incluso desde los púlpitos. Hoy vamos a ver una de las mentiras que se ha infiltrado incluso en medio de los hijos de la luz. Vamos a ver con ojos espirituales un momento del día, una hora específica que muchos han revestido de misterio, de misticismo, de temor, la llamada hora de las 3 de la mañana. Una hora que muchos asocian con fuerzas oscuras, ataques espirituales, pero recordemos que el Dios que creó el tiempo no le entregó ni un solo minuto al enemigo, porque ninguna hora del día está maldita cuando Cristo gobierna en nuestras vidas. Hay creencias que parecen luz, pero nacen de las tinieblas. Hay supersticiones que suenan espirituales, pero no vienen del cielo. Y Primera de Timoteo 4, del 1 al 2 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, hay enseñanzas que se infiltran disfrazadas de sabiduría espiritual. Así empezaron las creencias, los agüeros, citas, frases populares como que fueran promesas del cielo. Cuando el cristiano mezcla la verdad con el error, deja de ser luz pura y comienza a caminar en penumbra. Jeremías 10:2 nos dice, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las temen. Dios las está diciendo que no imiten las creencias del mundo y que tampoco las teman, ni que se repita lo que el mundo repite. Porque cuando un hijo de Dios tiene una hora, un día, un símbolo, está creyendo que esta parte de este tiempo o de creación no le pertenece al Señor. Así lo declara el Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay un minuto del reloj que no esté bajo su autoridad. No hay noche más oscura donde Cristo no pueda brillar. No existe una hora del diablo, porque el diablo no tiene horarios, solo tiene límites, y esos límites se los puso ya el Señor. El enemigo usa el miedo, usa supersticiones, usa creencias, usa rituales, usa fábulas para engañar. Juan 8 del 32 nos dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Esa es la verdad que vamos a conocer hoy por medio de las Escrituras. Esa verdad que nos va a liberar de estos pensamientos que han estado cautivos o que han sido heredados de generación en generación. Veamos lo que dice Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús oraba, pero no dice que a las 3 de la mañana. Él oraba guiado por el Espíritu, no por el reloj. Jesús, el que nos estaba enseñando a entregar nuestro día al Señor como la prioridad al amanecer. No es la hora la que santifica la oración, es la presencia de Dios que santifica
las horas. Y el Salmo 139:12 nos dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este versículo destruye toda creencia que la noche le pertenece al enemigo. Las tinieblas operan donde hay ausencia de luz espiritual, no por horario, sino por espacio concedido en el corazón humano. Cuando un creyente llena su habitación con adoración, no importa la hora del infierno, el infierno retrocede. Y Juan 1:5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miremos cómo operan las tinieblas. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. La oscuridad espiritual es una condición moral, no un momento en el reloj, y se manifiesta cuando hay desobediencia, cuando hay idolatría, cuando hay mentira, cuando hay miedo, cuando hay inmoralidad, tal vez una infidelidad, tal vez un resentimiento, y cuando también hay amargura. Colosenses 1 del 16 al 17 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y a Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No podemos tenerle miedo a algo creado. Nosotros tenemos que obedecerle al Creador. Isaías 8 del 19 al 20 nos advierte, y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo de Dios, el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les has amanecido. Isaías reprendió a un pueblo que mezclaba la verdad con supersticiones, que consultaba voces de la sombra cuando Dios verdadero hablaba en plena luz. Y lo mismo sucede con nosotros, ponemos la fe en la hora, en lugar de ponerle a aquel a quien lo creó. Y vamos a ver la historia de un hombre que también hizo esto. Gedeón fue un hombre que decidió romper con lo que había heredado. Israel estaba oprimido, estaba escondiendo el trigo en cuevas, estaban sometiendo a la religión a las prácticas de las naciones. Entonces Dios llama a Gedeón y le dice, quítale el miedo porque yo te envío. Y lo llamó en medio de la noche, no para enseñarle supersticiones, sino para demostrarle que cuando el Espíritu de Dios se levanta, ninguna tiniebla prevalece. Lo primero que Gedeón hace no es construir otro altar, es destruir uno. Y Jueces 6 del 25 al 27 nos lo confirma. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios con la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto a la manera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón, aún en medio de su temor por hacer lo que Dios le instruyó, lo hizo. Y Jueces 6:34 nos dice, entonces el Espíritu de Jehová vino a Gedeón. No fue la hora, fue la presencia sobre Gedeón, y después con 300 hombres Dios le dio la victoria. Lo podemos ver en Jueces 7 y en Jueces 7 del 20 al 22. Ahora, vamos a ver, esto nos enseña 3 cosas poderosas. La primera, el primer paso para la liberación es reconocer qué altar está ocupando nuestro corazón o nuestra casa, o a qué estamos idolatrando o a quién. ¿Qué supersticiones, creencias religiosas vacías todavía tenemos en nuestros hogares? Segundo,
La presencia de Dios quita el miedo. Gedeón tuvo miedo, pero cuando se llenó de la presencia de Dios, pudo ir con 300 hombres y obtener la victoria. No necesitas ir con una hora mística, lo que necesitas es la unción verdadera de Dios. Tercero, derribar un altar implica una acción concreta, implica quitar, destruir o quemar lo que está a la superstición. Imágenes de la Santa Muerte, rosarios, escapularios, estatuas, velas, prendidas a algo, cuarzos, cosas para atraer dinero, para atraer energía, atrapasueños. Rompe con todo esto, sácalo de tu casa sin miedo. ¿Qué tienes ahí que hoy necesitas derribar? Objetos, costumbres, prácticas, que en realidad son altares. Y vamos a ver unas preguntas que nos van a hacer pensar un poco más y reflexionar acerca de esto. ¿Tienes en tu billetera una imagen o un amuleto que trae suerte? ¿Tienes un escapulario, una medallita, una estampita que usas de costumbre más que por fe? ¿Hay un pequeño altar en tu casa con velas o una santa o un santo o una figura, un símbolo que invocas como protector o al cual ora o representa a las figuras celestiales? ¿Tienes herraduras, naipes, objetos de la suerte, plantas con rituales o una penca puesta en la puerta para alejar el mal? Puede no ser alguna de estas, pero si tienes cosas que crees que te dan suerte o crees en cosas que te dan mala suerte. Practicas refranes, rezos o ordenanzas para traer lo bueno o espantar lo malo o para que aparezcan cosas o para obtener beneficios y creer que esos rezos tienen poder. Hay en tu casa imágenes, esculturas, arte, estatuas, ropa, etc., alusivo a la muerte, a la oscuridad, a lo místico o a lo que tenga que ver con brujería, hechicería y ocultismo. Vas a retirar estas cosas que identificaste respondiendo estas preguntas, poniendo en tu corazón y en tu vida y en tu casa, y lo vas a seguir conservando o en verdad ya lo vas a sacar. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Y vamos a reflexionar en unos versículos que nos van a ayudar a responder estas preguntas. Porque muchas veces nosotros tenemos por religiosidad, porque nos han dicho nuestros padres o porque viene de generación en generación. Pero ¿qué nos dice el Señor acerca de esto? Deuteronomios 12 del 29 al 31. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti de las naciones a donde tú vayas a poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no trompieces yendo a pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo de la manera que servían a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos y sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Dios advierte que no adoptes las prácticas detestables de las naciones que no te rodean y que no intimidemos con estos ritos en nuestras vidas. Deuteronomios 18 del 10 al 12 también nos advierte: no sea hallado en ti quien haga pagar a su hijo o a su hija por el fuego, ni con quien practiquen adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni con quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones delante de ti. Se prohíbe la adivinación, la hechicería, la invocación a los muertos, porque abre puertas al obscuro. Éxodo 20 del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. No hay que tener dioses ajenos. Y hablaba también de los objetos que les damos confianza, que se convierten a la final en nuestros ídolos. El Salmo 115 del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro,
obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confíe en ellos. No hay imágenes que hablen, no hay imágenes que hagan milagros. La única verdad es que el Señor, la fe en el Señor, Él es Él y con su misericordia la que puede hacer algo en ti, algo en tu vida, no las imágenes. Y 1 Corintios 10:21 nos dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Meditemos en eso porque no podemos servir a las dos. Si el Señor es claro con lo que necesitamos desechar, no podemos seguirlo teniendo en casa. Y Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis en este siglo, sino transformaos. El proceso de libertad exige renovación de la mente y acciones concretas en nuestras vidas, desechar esas cosas que están extra en nuestras casas, que no necesitamos, que contradicen nuestra fe. Y Hechos 19, del 18 al 19, y muchos de los que habían creído veían, confesado y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Esa es la actitud de arrepentimiento, de quemar lo que nos está esclavizando. Ahora vamos a ver unos pasos concretos para actuar como Gedeón. Primero es identificar, caminar por tu casa y nombrar esos objetos, esas tradiciones, esas cosas que son para ti amuletos, superstición. Vamos a limpiar nuestras casas. Segundo, vamos a confesar. Vamos a declarar delante de Dios y yo y mi casa renunciamos a toda superstición heredada, a todo amuleto, a todo rezo antiguo, a toda práctica de la oscuridad, a toda creencia en supersticiones y en agüeros y en toda confianza en objeto que no te edifique, que no pertenezca al Señor. Tercero, quitar físicamente. Saca todos los objetos, los que tengas que quemar o botar y hazlo con determinación. Cuarto, sustituir, cambiar lo que tenías antes, esas cosas que no te edifican, cámbialo por cosas que te instruyen, que te edifiquen, con Biblias, con devocionales en su lugar. Y si son pensamientos, cámbialos por promesas de Dios. Quinto, declara libertad. Pronuncia una declaración bíblica de liberación. Ora en tu casa y rompe toda cadena. Declara Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y sexto, testificar públicamente si te es posible. La confesión y el testimonio sellarán esa libertad. Pasa este mensaje a tu familia, a tus amigos, a las personas que amas, que ellos puedan hacer lo mismo, que puedan limpiar sus casas, que puedan liberarse de toda atadura que les esté impidiendo llevar una vida espiritual llena del Señor. La batalla no es contra horas ni objetos, es contra lo que tú creías que representaban, contra el poder que le dabas a eso. Pero a través de Gedeón vemos que cuando la presencia de Dios viene, el hombre valiente actúa, arrastra los altares y rompe las imágenes, y después canta la victoria. Y en 2 Corintios 10, del 4 al 5 nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la hora de las 3 es la hora de Dios. Creó, y las tinieblas no tienen poder sobre esta hora. Eso ya lo pudimos ver y lo entendimos claramente. Cualquier hora es del Señor. Ninguna hora es del demonio. Lo que es de Él es esos pensamientos, esas oportunidades que tú le das en tu vida para que Él entre a ella.
Entonces, no es la hora, es las oportunidades, esas rendijas que tú abres, esas puertas que tú abres para que Él se apodere de tu vida. Y concluimos con el Salmo 91, del 5 al 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en obscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Mis amados, eso es lo que tenemos que hacer. No vamos a tener al temor, no vamos a saber qué es lo que nos está consumiendo a cada uno de nosotros. No son las oportunidades, ni es lo que el Señor nos está mostrando. Es la forma de nuestro actuar diario. ¿Qué es lo que nosotros tenemos aquí en casa que seguimos alejando al Señor de nosotros? ¿Cuáles son esas cosas que debemos sacarlas para que el Señor viva en nosotros, para que el Señor entre en nuestra morada y se quede aquí, para que el Señor pueda construir, pueda restaurar nuestras vidas en vez de seguir ahí atados a cosas, a objetos, a señales, a argumentos muchas veces, a pensamientos que nos tienen todavía cautivos en una vida que no es del Señor? En eso tenemos que reflexionar, que el Señor nos ayude a quitar todo eso, a limpiarnos, a lavarnos y que nuestro hogar, que nuestra familia alaben al Señor, que nuestra familia sirva al Señor. Eso es lo que necesitamos concentrarnos, no en la hora, sino en cómo lo hacemos, cómo nuestro corazón va humillado al Señor y habla con Él. Que tengan una excelente noche y que Dios bendiga a cada uno de ustedes.